¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una muy linda historia para conocer. Tiene nombre y apellido, Sergio Rodríguez, es casi marplatense. Bueno, ahora lo va a contar él. ¿Cómo está, Sergio? ¿Bien? Muy bien, Germán. Un gusto estar acá contigo. Bueno, es el hombre de esta... Brindamos, dale, arrancamos con un brindis. Perfecto. Salud. Salud. Es el hombre de este vino. Ya me vas a contar un poco la historia de Viñas del Nantifol. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Entre amigos. Qué bueno. Sergio arrancó con un sueño, se fue para Buenos Aires, quería ser chef, pero la historia de taxista a lo que terminaste con la elaboración de este vino, que creo todo se conecta, ¿me la contás? Pero con todo gusto. Bueno, en mi adolescencia, 19 años, viviendo acá en Mar del Plata, decido estudiar cocina, me voy a Buenos Aires. Era imposible poder estudiar en ese momento para mi economía. Había 2 escuelas, las 2 valían mucho dinero. Y me pongo a trabajar de taxista y a estudiar de maestro de escuela. Esas vueltas de la vida hizo que me subiera una pasajera con un señor. La pasajera era una señora alemana, una invitada del pianista Bruno Gelber, quien me tomó los datos, porque me comporté muy bien con ella, era una persona que la habían estafado muchas veces haciendo viajes en taxi. Me tomó los datos, me dijo si quería trabajar de chofer para una persona, no sabía quién era, obvio que le dije que sí. Y como te decía, esas vueltas de la vida hizo que al otro día me llamara esta persona. Comencé siendo chofer de Bruno Gelber. Él mismo con el tiempo me abrió la posibilidad de estudiar cocina en forma informal, ¿no? A través de contactos. Terminé siendo también un poco su administrador, su asistente personal. Y con los años me independicé. Volví a Mar del Plata, mi Mar del Plata querida, es una ciudad que amo, me gusta mucho, disfruto cuando vengo. Y decidí irme a vivir al sur, a la Patagonia. Y allí se prendió otra llama, nada que ver, una llama que estaba ahí apagada, pero latente, ¿no? Bastó el entorno, bastó la chacra que compramos, como para que se volviera a encender esa llama familiar, que es una tradición que la Segunda Guerra y la inmigración la cortó, que es la de producir uva y elaborar vinos, ¿no? Mi mamá es italiana, mis abuelos y bisabuelos son de origen también italiano y toda la vida tuvieron viñedos en el Friuli, bien al norte de Italia. Nos fuimos a vivir a la localidad de Trevelin, en la provincia de Chubut. Para los que no conocen, Trevelin, si vos mirás de frente el mapa de Chubut, está a la altura de Puerto Madryn, que es lo que más llama la atención, pero en el lado opuesto, bien sobre la cordillera. Y ahí con mi hijo Emanuel estuvimos un año limpiando la chacra, desmontando toda la mosqueta que había, toda la rosa mosqueta, y comenzó a forjarse ese sueño, ¿no? El de producir uva, el de seguir una tradición familiar muy marcada, el acompañar a tu instinto, a decir, pero ¿por qué no animarme a esto? ¿No? Porque todo el mundo te dice que no, pero sin un motivo. Bueno, nos animamos, hicimos estudios de prefactibilidad, no había ningún tipo de historia al respecto, ningún tipo de antecedente, y fue así que implantamos lo que fue en su momento el primer viñedo en la localidad de Trevelin, en la provincia del Chubut, siendo uno de los viñedos más australes del planeta. En ese momento lo era el único. En ese momento habíamos corrido la frontera sur del vino y nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Fue un hito a nivel mundial, por así decirlo. Bien, me hiciste casi en 3-4 minutos, me hiciste como 20 años. O menos, me fui un poquito, pero más o menos. Más o menos. Bueno, y me quedé con una cosita del taxi, mirá. Sí. Era la productora del programa Telematch, para los mayores de 40, calculo, ¿no? ¿Se deben acordar? El programa alemán. Tal cual, daban los sábados al mediodía. Un pueblo de Alemania jugaba con otro pueblo, ¿no? Eran como unos juegos con colores. Exactamente, y unos juegos gigantescos. O sea, si había una rueda era de alta como este techo, era así.
La señora no sé si vivirá o no, se llamaba Ingeborg, y como te decía, era invitada de Bruno Gelber, ¿no? ¿Crees en el destino? Creo en las buenas acciones. Creo que cuando vos sos buena persona y te manejas bajo un marco de buenas acciones, las cosas fluyen. Creo que hay que estar inspirado y hay que seguir esa conducta. Bueno, y antes de llegar a Trevelin, a toda esta producción que están haciendo ahí fabulosa, hablame un poquito de Bruno Gelber. Bruno Gelber le debo mucho, ¿no? Creo que gran parte de mi formación, no en cuanto a contenido, sino en cuanto a actitud ante lo profesional, se lo debo a él. Él es una persona que su compromiso hacia lo que hace es absoluto. A mí me ha tocado estar un mes al lado de él, donde todos los días practicaba una obra de piano que la iba a dar 3 años después en Rusia, en un concierto de Rachmaninoff, 2 o 3 años después. Una conducta intachable. O sea, estar en la playa y venirse a dormir la siesta a las 2 de la tarde, cosa que a las 4 o 5 ya estaba en el piano varias horas practicando. Una disciplina increíble. Una disciplina increíble, la de los grandes, ¿no? Siempre digo, son esas personas que trascienden la lógica de la vida diaria, se entregan absoluto a una profesión, a una carrera, a un talento, a lo que sea. Y soy un agradecido porque me abrió muchísimas puertas, ¿no? Gran parte de lo que soy hoy en día se lo debo a él. Vos hablabas del taxi, podría haber sido ese taxista pícaro que en ese momento le cobró un poquito más a la señora alemana y nada, hubiese sido tener una mirada corta. Por eso te digo que hay que entregarse a las buenas acciones. Por algo las cosas fluyen y se van dando, ¿no? Que es un poco acompañar ese destino. ¿Y cómo intercalabas, cómo te hacías tu tiempo en tu laburo con Bruno Gelber y vos tratando de abocarte un poco a la gastronomía, a ser el chef que finalmente fuiste? Él era muy generoso, él me abría todos los espacios como para que yo cocinara, más allá de hacerle de chofer, más allá de hacerle de administrador un poco, de acompañante, de secretario, de asistente, no me salía la palabra. Él me abría la posibilidad de cocinar para él mismo, ¿no? Y yo mismo generar los espacios para aprender dentro del ámbito de trabajo. Una persona muy generosa. Obviamente son esos grandes que están más allá del bien y del mal, ¿no? Anécdotas te puedo contar muchísimas, pero en definitiva lo que queda es eso, es la humildad de los grandes, así las defino yo. Bien, ¿y qué le gustaba comer? Lo más sencillo, un bife de chorizo vuelta y vuelta, punto blé, así bien cruda la carne, y los huevos fritos y papas fritas le encantaban. Era una persona que disfrutaba del buen comer y del buen beber. Y del buen comer no hablamos de cosas exóticas, hablamos de cosas bien hechas. ¿Y a vos qué te gusta comer? Yo soy muy mundano, ¿Sí? O sea, disfruto la alta gastronomía como disfruto una parrilla en cualquier esquina de Mar del Plata o Buenos Aires y comer al paso. Me gusta la buena comida, cuanto más simple mejor. Me gusta rescatar los sabores simples de los ingredientes, no esas mezclas tan complejas de sabores, ¿no? Bueno, y contame, ¿qué conexión, no? Porque arrancaste contándome, bueno, el origen de tus viejos, laburando en Italia, con vinos, en viñedos, supongo. Sí, mis abuelos. ¿Tus abuelos? Sí, tus abuelos. Mi mamá nació en Italia y vino ¿Los de conociste chiquita. a tus abuelos? A todos menos uno, al papá de mi mamá. Cuando yo nací ya había fallecido, ¿no? Y todo termina con lo mismo que estás haciendo hoy. Qué sé yo, en eso sí, a veces uno se siente que sos la reencarnación de alguien que te contaron que vivió antes que vos, porque sin saberlo vos viviste una vida parecida, por no decir igual, y hasta ese momento no sabías nada de esa persona, y cuando te la cuentan decís, pero cuántas similitudes, ¿no? Es muy loco, es creer o reventar a veces. Lo que sí, de chiquito, sobre todo mi nona, la mamá de mi mamá, la que era bien italiana,
me taladró la cabeza con su Italia natal, Sí. como que me descerebró. O sea, llegó un momento que yo me sentía tan italiano como argentino, me pasa al día de hoy. Y al punto de que, gracias a Dios, tuve la posibilidad de ir varias veces a donde ella nació, al igual que mi mamá, el recorrer la casa, el pueblo, el cementerio, los lugares, la escuela, y era como un déjà vu. Yo no sé si era producto de tanto que me hablaba y me hablaba y me hablaba, o qué sé yo, capaz que en otra vida pertenecía a ese lugar, no sé, Dios sabrá, qué sé yo. ¿Y de tus viejos qué rescatás? De mi viejo lo que más rescato es el valor del trabajo. Mi mamá era una persona, yo aprendí cocina, o mis primeras incursiones en cocina era porque mi mamá trabajaba todo el día. Es maestra, fue maestra, sigue viva, ¿no? Aclaro. Es bibliotecaria, ya está jubilada obviamente, y ella siempre trabajó 3 puestos. O sea, mi mamá la despedía a 7:15 de la mañana y la volvía a ver a las 10:30 de la noche. Entonces llegó un momento que con mi hermano estábamos como cansados de comer así cosas rápidas y empezamos a incursionar en la cocina, sobre todo yo. Y ahí le agarré un poco el gusto. Y lo que más rescato es eso. Ella con 76 años hoy sigue ayudándonos los dos, ¿no? Activamente en el emprendimiento. Por eso decimos que es un emprendimiento familiar, a pesar de que lo fundamos junto con mi hijo, otro amigo que se llama Sergio, que es parte de la familia. Ellos se acoplaron como si hubiesen estado de toda la vida y nos acompañaron del día 1. Y hasta no hace mucho, hace unos meses, mi mamá hacía las visitas guiadas dentro del viñedo y se iba a las 11 de la mañana con el primer grupo y volvía a las 7 de la tarde. O sea, sabía que estaba bien porque cada tanto un turista venía y dice su mamá que necesita algo para hidratarse. Era la manera elegante de decir, che, mandame una copa de vino que tengo ganas de tomar algo. Así, se mataban de risa los turistas. Así que bueno, eso creo que si me decís qué es lo que más me queda de mis padres, es ese valor, ¿no? Al igual que mis abuelos, el valor del trabajo. Bueno, y qué lindo, ¿cuántas generaciones entonces? Hoy trabajando activamente 3. 3. 3. Fantástico eso. Creo que 3, no sé. Sí. Pero digo, creo que 3 porque bueno, en cualquier momento viene la 4ª. Ah, ¿viene la 4ª? No sé, digo, estamos ahí, justo hoy preguntaba. Mirá vos, mirá que... bueno, y está bueno eso, ¿no? De poder trabajar en familia, ver un crecimiento, verlo en familia. Con tu hijo, tenerlo cerca. Son cosas. Está re bueno tener al hijo cerca. Uno es egoísta como padre, pero está buenísimo. Pero seguro, o sea, a mí cuando te dicen les tenés que dejar volar, sí, bárbaro, pero cerca, si vos estás acá y tu hijo te dice me voy a vivir a Europa, es un bajón, sí, no sí. me digas. Por más que hoy puedas ahorrar, darte el gusto de hacer un viaje, irlo a visitar, pero prefiero decir, che, esta noche que hacés paso a cenar. Entonces, en teoría es bárbaro, en la práctica creo que muchas veces cuesta y mucho, ¿no? Vivir un nieto, vivir un hijo a la distancia no es fácil, o no debe ser fácil. Por eso es el valor que más disfrutamos. Son valores que en Viñas del Nantifol están muy vivos, muy presentes, y que para nuestros abuelos eran normales, y que para nuestra generación no sé qué pasó, que de golpe desaparecieron. El valor del trabajo en familia, el valor del trabajo a largo plazo, el valor del trabajo sin medir el esfuerzo, sin medir los tiempos. Para nosotros hoy es normal, buscamos generar eso, cuidamos eso que generamos, pero no es algo que hoy abunde, y en nuestros abuelos era muy común. Muy común, sobre todo en un viñedo. En un viñedo eso se da naturalmente. Una planta de vid tiene 120 años de vida productiva. Entonces, si yo echo a andar una rueda, que es el implantar un viñedo, que lo hicimos hace 12 años atrás, esa rueda va a durar 120 años y vos te tenés que asegurar de que no se pare. Y los que no la van a parar son tus hijos, son tus nietos. Y creo que ese es el desafío. Son emprendimientos transgeneracionales. Vos vas a Europa, vas a un viñedo y te dicen, no, nosotros hace 5 generaciones que estamos haciendo vino.
Y un poco de eso se trata, ¿no? ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EVEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EVEA, Comunidad y Energía. Llegaste ahí a Trevelin, a ese lugar, a la chacra. Qué riesgo, ¿no? Porque emprender esto en esta zona que vos decías, en aquel momento era el más austral del mundo, el viñedo más austral, ¿o no? Fue osado, fue un desafío, ¿no? O sea, siempre estuve convencido, al igual que mi hijo Emanuel, de algo. Que el fracaso no hubiese sido no llegar a producir uva y que la uva madure. El fracaso hubiese sido no intentarlo. Tal cual. Creo que recorrer el camino es el éxito. Nos salió bien, mucho mejor de lo que calculábamos. Calculá, Germán, que nosotros ansiábamos simplemente elaborar uva, producir uva y elaborar un vino para tomar en familia, para tomar con amigos. Nunca nos imaginamos que iban a ser un monstruo como es hoy Nantifol, que tiene 23 medallas de oro de Tinatkin, donde, no sé, te llaman del ente mixto de turismo porque se va a hacer la presentación de la temporada de esquí en el Four Seasons y quieren nuestros vinos. La verdad que lo vivimos con humildad, con mucho orgullo, con mucho sacrificio, pero como te decía al inicio, es algo que es como que fuiste padre a los 50 años y decís, bueno, hay que criarlo de la mejor manera. Eso es Nantifol, nació algo que no lo esperábamos y lo estamos acompañando. Bien, que ya me vas a contar porque no es solo ya un viñedo, ha crecido. ¿Con qué cepa arrancar? Digo, teniendo en cuenta vos corregime los suelos, el terroir, ¿cómo? Sobre todo lo que hay que tener en cuenta, el suelo, el terroir, todo lo que vos nombrás, pero por encima de eso la latitud en la que estamos. Nosotros estamos en una latitud tan austral que convivimos con el frío. O sea, productivamente, cuando la planta está activa, no tenemos menos de 30 heladas. Vos viste que a veces escuchás el noticiero y decís, uy, los productores de Mendoza están preocupados porque les cayó una helada que fue de 1 grado bajo cero, duró 2 horas. No. Nosotros tenemos un piso que nunca baja de las 30 heladas. Algunas de hasta 8 grados bajo cero y algunas hasta de 14 horas de duración. Entonces, es un desafío producir en esa latitud y comenzamos con una cepa que es bien de clima frío, como es el Pinot Noir, y que aparte no solo es de clima frío, sino que en la latitud que estamos, si tenemos un bajo nivel de azúcar, podemos hacer un excelente espumante. La sorpresa fue que estamos adquiriendo niveles de azúcar que nos permiten elaborar tintos jóvenes, otro tipo de productos dentro del mundo del vino, ¿no? Bueno, y contanos brevemente, porque se nos va acabando el tiempo, Sí. el proceso ese que se da con el hielo, que utilizan, que protege la uva, ¿no? Que es lo más interesante y lo que le da identidad a nuestros vinos. Menos de 0 grados, la uva y la planta se quema con esa temperatura. Cuando eso sucede, ¿qué hacemos nosotros para que no se afecte la planta, ni la uva, ni nada? Generamos una especie de llovizna artificial por encima del viñedo que lo envuelve con agua líquida, antes de que hiele 1 grado sobre cero. Esa agua que envuelve a las plantas, cuando hiela, cuando baja a 0 grados la temperatura, se solidifica. Se genera una capa milimétrica de hielo que recubre a cada plantita. Ese hielo se forma y se mantiene a 0 grados. A 0 grados la planta resiste y ese hielo lo que hace, en vez de afectar a la planta, la aísla del aire frío exterior menor a 0 grados y que sí la afectaría. Un iglú para un esquimal. Ese es el concepto de protección de nuestras plantas y de nuestras uvas. Ahora, ¿cuándo cobra sentido esta locura? Porque necesitas tecnología, mano de obra, gastos operativos. En la bodega, porque cuando a la planta la llevamos a 0 grados, la llevamos al límite de su resistencia.
y entonces automáticamente genera lo mejor para su descendencia, que está en el grano de uva. Por eso cuanto más frío hace y más intenso es, los granos de uva tienen parámetros organolépticos, aroma, sabor y color más marcados, y eso se traducen en nuestros vinos en la bodega. De ahí que los vinos de Trevelin son tan reconocidos. Por eso tenemos la IG, la identificación geográfica, en tiempo récord. Apenas 5 vendimias, cuando hay zonas de Mendoza que la están reclamando desde hace mucho tiempo y no se la dan, ¿no? Bueno, ¿te animás a catar tu vino? Pero cómo no. A ver. Pinot Noir. Sí. Este es reserva. Este es reserva. Este tuvo 11 meses de paso por barrica de roble francés de primer uso, con un mix de maderas de 3 bosques diferentes de Francia. Los vinos hablan por sí solos. Nosotros hacemos vinos para disfrutar de tomar vino. Son vinos que vas a ver que no te piden nada más que el vino. O sea, los podés acompañar con una comida, obviamente, pero son vinos suaves, delicados, ¿eh? Son vinos que, sobre todo los nuestros, que expresan bien la tipicidad del Pinot Noir, esos aromas frutales como frutilla, ciruelas, frambuesas, y el complemento de la madera, ¿no? Que le da ese volumen, esa elegancia, esa complementariedad en boca, como es la vainilla, el tabaco, etc. Bueno, ¿brindamos? Señor, perfecto. Gracias por la confianza en Viñas, y te felicito porque como marplatense disfruto del programa tuyo. Lo veo a la distancia y me emociona. Qué bueno, gracias por las palabras, gracias por acompañarnos. Y gracias a los amigos de Salazar. Por supuesto. Fernanda y Patricia, que los conocemos desde el primer día. Y por último, se puede ir ahí el motorhome, si quiero ir puedo motorhome, camping, habitaciones, restaurante, almacén gourmet, Viñas del Nantifol. Googleen y Google les va a tirar información por demás. Gracias. Gracias a vos, Germán.